¿Qué quedamos? ¿Recuerdan? La guía 2, ¿no? Estábamos en la guía número 2, correcto, don Álvaro. En la guía número 2, ¿cómo se estructura? Claramente hay una previa conceptual de preguntas de exploración previa, en la cual yo planteaba algunas preguntas sobre la guía anterior, si habían entendido o no, conceptos básicos, claramente. Nada del otro mundo. Luego el ítem número 2 se agregaba un video. El video es Filosofía aquí y ahora, capítulo 1, temporada 1, capítulo 1, en virtud de la cual se planteaban, vaya agregué la Melanie, se planteaban 4 preguntas que ustedes debían responder a partir del contenido del video, no necesariamente su opinión personal. Y el tercer ítem, el tema es que se preguntan los filósofos, el número 3, ahí se formulaban ciertas preguntas que ustedes tendrían que responder de la mejor manera. Entonces, respecto a la guía número 2, así está estructurada la guía número 2. 3 ítems, una previa conceptual, un marco introductorio, desarrollo y conclusiones. ¿Alguna duda, comentario, dificultad respecto a la guía número 2? Queridos estudiantes. ¿No? ¿No? ¿No, Álvaro, en dudas? ¿Los demás? ¿Hubo alguna duda? Maximiliano, Alanis, Karen, Javiera, Paulette. ¿Alguna duda, Juan Carlos? Yo ninguna. ¿Cómo? Yo ninguna. ¿Ninguna? ¿Juan Carlos? No, ninguna. ¿Pero recuerdan la guía número 2 No recuerdo más o menos de qué se trataba, pero no la pregunta exacta. Pero claro, si yo les pregunto en qué consistía la guía número 2. Esa es una buena pregunta. ¿En qué consistía la guía número 2? Yo lo que me acuerdo era un video. Correcto, Alanis. Claro, un video. Aquí y ahora, algo así. Claro, el video se llama Filosofía aquí y ahora, en la temporada 1, capítulo 1, en la cual el profesor argentino, porque es un profesor argentino, escribe, explica y ejemplifica durante 25 a 30 minutos por qué es importante la filosofía, por qué es relevante estudiar filosofía y por qué filosofía aquí y ahora. Y claramente él señala que por qué filosofía aquí y ahora, porque al estudiar filosofía uno formula el arte de plantear preguntas. Y cuando uno formula el arte de plantear preguntas, uno puede situarse en un determinado contexto histórico-cultural. Filosofía aquí y ahora significa un pensamiento situado en el mundo, y ese pensamiento situado en el mundo significa que es en el presente mismo de la persona protagónica que empieza a problematizar todo aquello de lo cual acontece en el mundo exterior. Más aún, las preguntas formuladas a partir del video son interesantes de discutir porque significa que, por un lado, estamos descubriendo en qué consiste filosofar. Por otro lado, ¿por qué es tan revolucionario dudar? Dudar, claramente dudar. Y a partir de ese dudar, uno realiza esa actitud filosófica permanente, constante y consciente. Y claramente ahí en el video el video no está señalando por qué es tan revolucionario dudar, qué significa filosofía aquí y ahora.
aquí y ahora, no en el 2023, sino en mayo 5 del 2020. Filosofía aquí y ahora. Claramente el personaje en cuestión realiza algunos ejemplos a lo largo de toda la historia de la filosofía, de grandes pensadores, de grandes filósofos, formulándose el arte de plantear preguntas, más que la respuesta misma. Lo que importa en realidad en la filosofía es el arte de formular las preguntas. Y claramente el personaje en cuestión, el profesor argentino, hace uso de una pregunta que un filósofo alemán planteó décadas atrás: ¿por qué existe algo y no más bien nada? Porque pudo haber existido nada, pero hay algo. Y claro, la pregunta inicial: ¿por qué existe algo? Algo, y no más bien nada. Entonces, claro, esa es una pregunta central en la historia de la filosofía, que resulta tremendamente indispensable para aclarar algunos puntos. Espérenme un poco, alguien dice que tiene mal internet. Disculpen. Entonces, claramente el video, Filosofía aquí y ahora, temporada 1, capítulo 1. Hay una profundización de algunos temas que plantea el profesor argentino, pone algunos ejemplos, claramente pones algunos ejemplos, por ejemplo el ejemplo cotidiano de ver televisión. Él señala que el estar en constante inspiración, comillas, observando y viendo televisión es un acto de entontecimiento y de idiotez que la persona no se da cuenta. Estar 6, 8, 10 horas, 20 horas viendo televisión, viendo un matinal, claramente es un acto de permanente de entontecimiento contra la persona. Claramente la persona, sea ella o él, que realiza dicho acto, no se da cuenta de su situación histórica, no se da cuenta de su situación límite. Aunque, como dice Antonio, claro, Antonio Mena, buen punto. Claro, es un acto de entretenimiento, pero... Andrés, profe. Andrés, bueno, son iguales, ¿no? El punto es que, claro, es un acto de entretenimiento por un lado. Sin embargo, cuando es permanente, constante y consciente ese acto de ver u observar televisión, ¿qué implica? ¿Qué efecto genera eso? Y claramente, claro, en el video señala hasta qué punto uno puede perderse o incluso cosificarse al estar solamente viendo televisión. Entonces la filosofía es tremendamente relevante. Por eso la filosofía aquí y ahora. Porque si no la realizamos aquí y ahora, estimados estudiantes, ¿cuándo? 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 ¿Cuándo la vamos a realizar? Y ese es el punto. Ese es el punto. Mañana, en 10 años más, 5 años más, porque tengan presente que a muchas personas, sobre todo con poder político, económico, resulta muy conveniente que el pueblo no piense, y mantener al pueblo, es decir, el ciudadano de a pie, X, Y o Z,
sumido en el infinito entretenimiento, ver hombres desnudos, mujeres desnudas en la televisión, maratones de Lollapalooza, de Netflix, de Spotify, de televisión por cable, pero darse cuenta del carácter temporal, finito, complejo de la existencia humana, claramente no interesa. No estoy diciendo que no deba existir entretenimiento, como proponía Andrés. Solamente estoy señalando que cuando ese entretenimiento es deliberadamente exagerado o deliberadamente constante, ¿qué sucede cuando se da prioridad solamente al entretenimiento? ¿Qué sucede? Les pregunto a ustedes, ¿qué sucede cuando solamente se da prioridad al entretenimiento, pero no a pensar por cuenta propia? ¿Qué sucede? Ignorancia. La mente. ¿Cómo? ¿Cómo, Joaquín? Perdón. Ignorancia. Claro, ignorancia. Aunque uno, como don Joaquín señala ignorancia, claramente uno está sumido en la ignorancia, pero a partir de eso, a ver, el acto humano por excelencia para filosofar es reconocer tu propia ignorancia. El punto que Joaquín y a todos ustedes, cuando tú reconoces tu propia ignorancia, estás avanzando, porque eres una persona que admira, asombra y tiene mucha curiosidad por lo que acontece en el mundo exterior. El punto, lo grave es cuando alguien cree creer saber algo y no sabe nada. Entonces, y al final tú no piensas por cuenta propia. Y si esto es así, otros te piensan. Y eres un sujeto pensado. Y si otros te piensan, perteneces a la opinión pública y eres un rebaño, un borrego, rebaño, borrego. Entonces, es un punto que en el video se explica en reiteradas ocasiones. ¿Qué está señalando Andrés nuevamente? Andrés, pues un acto de entretención, dejamos las cosas importantes de lado. ¿A qué se refiere? ¿Dejamos las bodas? ¿Las cosas importantes de lado? Andrés, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de cosas importantes se dejan de lado? Andrés, ¿me escuchas? Escribe de nuevo la pregunta para poder responderla, por favor, y aclarar la duda. Gracias. Continuemos. Entonces, básicamente, está esa descripción, explicación y ejemplificación del video. ¿Por qué la filosofía aquí y ahora? En la cual es un pensamiento situado en el mundo, en la cual el hombre se encuentra en una situación histórica concreta, precisa y tangible, a partir de la cual genera nuevas reflexiones a partir de los problemas permanentes que afectan a la existencia humana. ¿Cuáles son esos problemas que afectan a la existencia humana? Por ejemplo, el profesor argentino señala uno. O sea, señala varios, pero señala uno. Por ejemplo, la Melanie se fue. Por ejemplo, el hombre es un ser finito, mortal, temporal. Sabiendo que va a morir, miren, tengan presente esto, sabiendo que va a morir, sigue vivo. Repito, el hombre es un ser temporal, finito y temporal. Es un ser temporal, finito y mortal, situado en el mundo. Sabiendo que morirá, sigue viviendo. Eso también habla de la grandeza y de la miseria a la vez del hombre. Una nueva pregunta. Ahora sí, Andrés. Claro, Andrés básicamente señala que al estar fijo en la televisión, considerada como entretención,
dejamos las cosas que son importantes de lado, como conocer nuevas cosas, nuevas preguntas, conocimiento o algo. ¿Cuáles son esas cosas importantes que se dejan de lado, estimados estudiantes? Encuentro que el analizar o analizarse a uno mismo respecto a lo que está viviendo, lo que está haciendo, porque creo que es muy bueno el ejemplo que pone el video. De hecho, cuando dice, ¿qué pasa si él dejara de ver la tele y analizara que le están pagando poco por el trabajo que está haciendo? Y así muchas cosas. Entonces encuentro que tal vez en el sentido sí, yo te sé, y aparte como que mi hermana estudió comunicador audiovisual y uno se va enterando como de muchas cosas que igual la tele, más que te entregue entretenimiento, más que nada te idiotece. Porque más que nada, siento que más que ese es el plan. Entiendo. Tú hablas de un plan, o sea, de alguna manera de un plan estructurado, planificado, organizado, de los Sí, dueños de los canales para... claro, por ejemplo, lo que mi hermana tenía un profe trabajando en el Mega y ahí, o sea, la información se distorsionaba mucho, demasiado. Y él mismo decía que no vieran la tele porque él trabajaba en el Mega y la información se distorsionaba mucho. Claro, ese es un punto. ¿Qué sucede cuando la información se distorsiona de manera tal que uno básicamente a quién creerle? Porque se supone que es lo más complicado actualmente. Pensar por cuenta propia, o sea, pensar, estudiar, leer, analizar, contrastar fuentes, formular hipótesis de investigación. Eso es lo que actualmente no vende mucho, o sea, hay una flojera intelectual por parte de muchos comunicadores sociales, una flojera intelectual de muchas personas que prefiere, por ejemplo, quedarse con el primer eslogan o con la primera información de algún tema A, B, C, D, E, de los medios masivos o virtuales de comunicación. Y por eso es tan importante la filosofía. La filosofía es un disco pare, alto. Esto es incorrecto, esto es falso, esto no corresponde, usted está mintiendo, usted está mintiendo con la cantidad de testeos de diagnósticos del coronavirus, usted está mintiendo que exista crisis sanitaria del coronavirus, estoy dando ejemplos. ¿Por qué está mintiendo? Porque los estudios científicos señalan, porque los datos estadísticos indican lo contrario a lo que usted está afirmando. Eso es contrastar fuentes, pensar por cuenta propia. Contrastar fuentes, pensar por cuenta propia, analizar. Porque pensar por cuenta propia implica soledad, cierta soledad, soledad, de saber cosas relevantes que los demás ignoran, que los demás ignoran. Y esa situación, y claramente es una situación límite, es una situación concreta que vive el hombre. Y claramente en el video deja claro el profesor argentino el aquí y el ahora, el aquí y el ahora el acto de filosofar. Y a partir de ese aquí y ahora del acto de filosofar, lograremos pensar por cuenta propia, lograremos desnudar aquellas verdades oficiales impuestas por el sistema, por el capitalismo, por los dueños del país, o por aquellas personas, como decía la Melanie indirectamente, que buscan idiotizar, entontecer, cosificar a las personas, a ellos y a ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la perspectiva intelectual de los dueños del país, maratón de matinal, opinólogos, ahora todos se han dado cuenta, todos son expertos epidemiológicos, todos son expertos médicos del coronavirus, hasta los alcaldes, los periodistas, los políticos, todos opinan, comillas, científicamente sobre las estadísticas, sobre el testeo, sobre la meseta estadística del coronavirus, todos son expertos. Patético. Todos opinan. Pero ¿dónde están los infectólogos, los virólogos? Deben haber grandes virólogos, deben haber grandes infectólogos,
deben haber grandes epidemiológicos, expertos médicos, pero no los entrevistan, porque son muy tímidos, porque no son dados a manifestar expresamente un comentario técnico, científico en la televisión, pero ahora todos los alcaldes, políticos, periodistas opinan. Dígame, Álvaro. Tal vez no lo entrevistan porque no quieren que diga la verdad sobre la pandemia. Repita la pregunta, don Álvaro. O tal vez no lo entrevistan a los expertos reales para que no digan la verdad sobre la enfermedad. Mira, por un lado, claramente, cuando tú invitas a expertos médicos, claramente hay un riesgo, que los tipos digan la verdad de las cosas, o digan, esto sucede por A, B, C o motivo. Lamentablemente, hay un exceso de emocionalidad, de hacer llorar a las personas, porque eso vende. Entonces es más fácil dejarse llevar por las emociones, los sentimientos y los afectos, pero el pensar por cuenta propia, o el ejemplo del tuyo, el pensar por cuenta propia a través de los expertos, eso no vende, claramente no vende. Y como no vende, no lo invitamos, y si lo invitamos, está 5 minutos, y 10 minutos, y en 5 o 10 minutos un infectólogo, un virólogo, un experto en epidemiología, ¿qué puede decir, Álvaro? ¿Qué puede decir sobre el coronavirus? Entonces, es lamentable el estado intelectual de la mayoría de los periodistas chilenos y de los comunicadores sociales, porque se pasan por el recto, disculpando la expresión, la filosofía aquí y ahora. La filosofía aquí y ahora no les interesa, por distintas razones. Profe, Mira, a mí igual me molesta que cada vez que entrevistan a alguien que de verdad sabe de algo, siempre lo interrumpen. muy buena Y observación, sí, excelente. y además siempre preguntan las mismas preguntas, son todas redundantes, siempre repiten lo mismo. Claro, porque hay una actitud intelectual de baja estofa, una actitud intelectual de mínimo ético, de no darte el trabajo de leer, releer un paper o informarte claramente, porque hablaría mejor de ti que tú usas el silencio para aprender rápido, a partir de lo que dice el virólogo, el infectólogo. Pero como tú dices, son redundantes, optan porque la gente hay que hacerla llorar, hay que ir a bajos de menos, multiplicado al cubo, elevado exponencialmente, porque es la única manera de vender. Pero claro, cuando va no recuerdo el nombre de la señora, pero era muy didáctica, que era una experta, una infectóloga del JJ Aguirre, creo, muy didáctica, muy lúdica, ¿qué podía decir en 10 minutos en horario prime? Y era muy clarita, precisa y concreta en lo que uno tenía que hacer para no enfermarse, para no morirse, de alguna manera, pero no te dejan, no te permiten decir los datos. ¿Qué dicen los datos? Porque básicamente, ¿cómo tú aplicas la filosofía aquí y ahora? Diciendo lo siguiente, como experto, como infectólogo, virólogo. ¿Sabe qué? Toda la población se va a enfermar del coronavirus. Como todos nos vamos a enfermar y nos vamos a infectar, lo único que yo puedo informar de manera seria y rigurosa y como adulto es que nos enfermemos de a poco, porque si nos enfermamos toda la vez, colapsa el sistema público de salud. Entonces, puede ser que el ministro de Salud actual a nadie le agrade, para no poner el de Chile, el de Alemania, el de Chile, el de Francia, el de Estados Unidos, pero a mí no me gustaría estar en la almohada de él, porque él tiene una tremenda responsabilidad como autoridad sanitaria. La única solución es que nos contagiemos de a poco, porque si nos contagiamos todos a la vez, y ya está pasando, creo, en el sur de Chile, colapsa el sistema de salud. Está colapsando el sistema público de salud. Y si colapsa el sistema público de salud, lo más afectados son las personas vulnerables. Como dicen los ciúticos postmodernos, los vulnerables, que son los pobres, los más frágiles, los más humildes, entre otras consideraciones. Pero claramente son redundantes. Pues entonces, cuando tú planteas preguntas redundantes,
en la política, en salud, en la ciencia, en los medios masivos virtuales y oficiales de comunicación, es mucho más fácil para la autoridad que ostenta el poder responder cualquier estupidez o responder cualquier absurdo. Entonces, todos están pendientes, y es patético, todos los periodistas están pendientes de la estructura de personalidad del ministro de Salud en Chile. No, pues lo importante es el coronavirus, no el ministro. Entonces es prácticamente un reality show sobre el ministro, que podrás odiarlo o amarlo, pero el punto es que, ¿qué hace la autoridad sanitaria? ¿Qué dicen los datos duros? ¿Qué dice el tema del testeo, de diagnóstico? ¿Qué es la meseta estadística? Entonces ahí tú tienes que asesorarte con matemáticos, con científicos, con expertos ante esta situación. Pero si tú no te asesoras, informas por informar, a partir de lo que dice el dueño del canal, ¿qué va a suceder? Por uno, adiós filosofía aquí y ahora. Adiós acto filosófico situado en el mundo. Dos, tenemos que hacer llegar a la mujer y al hombre, que le cuelgan los mocos, que viven bajo de mena, que tiene 10 hijos y que no puede trabajar a diario. Listo, ya hicimos llorar. 3, invitemos a todos los alcaldes que opinen de la meseta estadística, del coronavirus, aunque no sean expertos y no sepan. Entonces ahí cuando uno apaga la tele, decía el video, tú apagas la tele. ¿Qué significa apagar? ¿Qué simboliza apagar la tele? El acto revolucionario de dudar que mi libertad subjetiva es lo primero. Y apago la tele. Uso el control remoto. La apago. Entonces no, me mienten. Yo no quiero ser un sujeto pensado por los demás. Pensado por los demás. Cuando tú eres pensado por los demás, te puedes convertir en rebaño y permanentemente estás cosificado, cosificada o cosificado. Y claramente eso sucede en la actualidad. ¿Profe? Dígame, Melanie. Tal vez un poco ya lejos del tema, pero le quería contar por qué, no sé si tiene la necesidad, pero ¿por qué el ser humano tiene que creer en algo? O sea, me refiero a que uno se da cuenta que hay muchas religiones, pero la mayoría se basa en un Dios, en un ser superior. ¿Y por qué tal vez esa necesidad de tener que creer en eso o en algo? Tú dices la necesidad de creer en algo. Claramente, bueno, esa es una de las primeras preguntas que los antiguos formulaban en el mito y el surgimiento de la filosofía. ¿Por qué creer en algo? ¿Por qué creer en algo? Sí. Claro, por un lado está el carácter enigmático y abrumador de la existencia humana, sabiendo que el hombre es un ser para la muerte, morirá, va a morir. Entonces, sabiendo que va a morir el hombre, vive, ¿cierto? Tú, tu mamá, yo, Catalina, el Andrés, el Álvaro, la Lani, todos, vivimos. Entonces, ahí reside la grandeza del hombre, y el hombre se angustia ante la nada. La nada va a ser cuando tú mueras, porque será tipo, nunca más serás. Y como nunca más serás, si no eres creyente, claramente te vas a convertir en polvo estelar, polvo cósmico, ¿cierto? Basurero estelar. Claramente si eres creyente en un ser trascendental, o te vas a reencarnar, o se aplica la afirmación famosa del cristianismo: muero porque no muero. Muero porque no muero. Dicho de otro modo, estar en la tierra, vivir en la tierra para el cristianismo, catolicismo, el serio, no el de eslogan, el verdadero, es estar de pasada. Uno vive acá en el mundo, pero no es del mundo. Vive en el mundo todos los días, pagar cuentas, estudiar, hacer clases Zoom, pero no eres del mundo. Hay una dualidad, una dualidad, mundo terrenal versus un mundo celestial. Por otro lado, la persona humana tiene esa capacidad insaciable de adaptarse y de jugar con el juego verdadero. ¿Cuál es el juego verdadero? Darle un sentido a la vida humana. Si tú no le asignas un sentido a la vida humana, se puede convertir en un absurdo. Imagínate lo que significaría eso, Melanie, un absurdo. Entonces, a veces las personas tienden a creer
en un ser trascendente, o en un dios, o en los dioses como en la antigua Roma, en Grecia, ante la incapacidad de darse cuenta que podrían estar absolutamente solos. Entonces, desde la prehistoria, desde las cuevas, en la época prehistórica, el hombre tiene esa necesidad constante de creer en un ser trascendental, en un ser superior, y si no cree en un ser trascendental, está en una búsqueda constante de aventurarse hacia nuevos derroteros, hacia nuevas situaciones límites que le permitan dar un sentido último a la existencia humana. Entonces, claramente, una de las preguntas fundamentales de la filosofía, que aparece en la guía número 2, una de las preguntas fundamentales de la filosofía, ¿qué es la muerte? Si uno nace sabiendo que va a morir, ¿por qué sigue viviendo? O sea, el hombre es un ser para la muerte, pero sigue viviendo. Melanie. No sé si me expliqué brevemente, Melanie. Sí. Bueno, queda menos de un minuto. El Andrés dice que hay que dejar de ver la tele, como decía su compañera Melanie, porque distorsiona la información. Cuando vemos tele recibimos información, pero no del todo correcta. Deberíamos leer, aprender sobre el tema y no solamente creer cada cosa que vemos en la tele. Tiene relación con lo que dice Catalina también, que los periodistas plantean preguntas redundantes, planas, chatas, cebolleras, entre otras cosas. Queda menos de un minuto, muchachos. ¿Alguna pregunta? Del video o de la guía? Soy todo oídos. ¿Todo claro? O por lo menos se aclararon las preguntas. ¿Se aclararon las preguntas a partir de lo que yo respondí o no? Sí. ¿Sí, Melanie? ¿Catalina? ¿Álvaro? ¿Andrés? Recuerden enviar las guías atrasadas, por favor. Recuerden escribirme correo electrónico si se atrasan. No hay problema que se atrasen. Recuerden que tenemos una vez a la semana Filosofía Plan Común. ¿Ya, muchachos? Me habría gustado avanzar en las preguntas filosóficas, que son preguntas radicales, y eso del último ítem de la guía número 2. Ahí se plantearon 4 preguntas, entre otras cosas. Y revisé la guía 2.